El séptimo arte no es solamente un mundo que se restringe a ver películas de diversos géneros. Este no empieza ni acaba con una proyección. Desde sus inicios, los amantes del cine se han interesado por conocer los pormenores que competen a las películas, qué pasa detrás de cámaras, cómo se hacen y sobre todo saber qué sucede con las estrellas que en ellas participan. Esto llevó a crear mitos, leyendas e historias, muchas veces iniciadas por los propios estudios para concitar interés en un film y publicitarlo, o para elevar la popularidad de sus actores. Pero hay otras historias que se han tejido alrededor de algunas películas a partir de desgracias y tragedias ocurridas durante y después del rodaje. Estas cintas han pasado a formar parte de una escabrosa lista llamada Las Películas Malditas. Estas se han destacado por dejar una estela negra traducida en eventos oscuros durante la filmación, muertes extrañas, mala fortuna y hasta maldiciones que han perseguido a los involucrados en un film incluso años después. Acompáñenos a conocer las películas malditas en la historia del cine. El héroe más emblemático del país, del tío Sam, también tiene su lado oscuro. Según dicen, varios de los actores que lo han encarnado han sufrido trágicos finales o sus carreras se han visto atrapadas por el invencible personaje. Bud Collyer fue el primer actor que le puso voz a Superman, tanto en la radio como en los dibujos animados de los años 40 y de mediados de los 60. En 1969, Collyer murió de una repentina enfermedad circulatoria a los 61 años. Kirk Allen y George Reeves, los dos actores que se pusieron el ajustado traje de Superman, sufrieron el encasillamiento de sus carreras por interpretar al Hombre de Acero. Allen fue el primero en interpretar al hijo de Jor-El en el cine en un serial de 1948 y fue la primera opción para la adaptación a la serie televisiva. Pero el actor quería deshacerse de la imagen del superhéroe. Sin embargo, su carrera nunca volvió a despegar. Peor destino tuvo George Reeves, quien obtuvo fama gracias a su actuación en la serie televisiva que duró de 1952 al 58 y que por ritmo de filmación no le permitió al actor participar en otras películas. En 1959, luego de aceptar trabajar en una nueva temporada, Reeves murió supuestamente tras haberse disparado con un arma. Sin embargo, mucho se especuló sobre este suceso, sobre todo porque el arma no tenía las huellas digitales de Reeves. El casquillo estaba debajo de su cuerpo y había 2 impactos de bala en la habitación. La muerte de Reeves fue archivada a pesar que investigaciones privadas arrojaron fuertes indicios para reabrir el caso. Para darle un final más escalofriante a este caso, se dijo durante mucho tiempo que el fantasma de George recorría la casa en la que se suicidó vestido con su traje de superhéroe y que por ello el lugar cambió muchas veces de dueño. Para los que creen que ponerse el traje de Superman es de mala suerte, citan los nombres de Dean Cain de la serie Lois and Clark y Tom Welling de Smallville, que siguen luchando porque sus carreras despeguen. Lo mismo sucede con Brandon Routh, que luego de participar en Superman Returns en el cine en el 2006 no ha conseguido otro rol de similar importancia. Habrá que ver qué futuro le depara a Henry Cavill, que encarnó al Hombre de Acero en el 2013. El Mago de Oz, aquella mágica historia de una traviesa niña, un espantapájaros, un hombre de hojalata, un león cobarde y una espantosa bruja. También ha sido considerada por años como una cinta maldita por los múltiples problemas que tuvo que sortear su producción. En principio, la cinta pasó por 4 diferentes directores. Primero fue Richard Thorpe, después vino George Cukor, quien fue el que corrigió la apariencia de todos los personajes y dio a Dorothy el aspecto de una niña sencilla. Lo reemplazó Victor Fleming y fue terminada por King Vidor. Los problemas empezaron cuando el actor Buddy Ebsen, elegido para interpretar al Hombre de Hojalata, se intoxicó con el maquillaje experimental a base de polvo de aluminio. La reacción alérgica fue tan fuerte que tuvo que ser hospitalizado de emergencia y ya no pudo seguir con el personaje. Fue cambiado por Jack Halley, con quien se probó un maquillaje en crema menos nocivo, pero que igual le provocó una infección ocular que lo alejó varios días del rodaje. Otra que tuvo un grave percance en el set fue Margaret Hamilton, que encarnó a la malvada Bruja del Oeste. En la escena que desaparece de la Tierra de los Enanos, sufrió varias quemaduras debido a un desperfecto del aparato que lanzaba humo y fuego. Pasó 6 semanas en el hospital. Se dice que la actriz que hizo de su doble también resultó herida por un efecto defectuoso. Muchos otros actores padecieron el proceso de filmación. El calor sofocante del set puso peor las cosas a quienes usaban complicados disfraces. El actor Bert Lahr
que hacía de León Cobarde, bajó varios kilos debido a que para no estropear su maquillaje que tenía restos de papel, debió ingerir solo batidos y sopa. Hasta el famoso Toto, el perrito de Dorothy, que en la vida real se llamaba Terry, sufrió un accidente al ser pisado por un guardia de la bruja y pasó en convalescencia 2 semanas. Muchas historias también se han inventado sobre esta película. En internet circula una muy singular que afirma que un enano se suicidó en el set colgándose de un árbol, y el video en el que se ve un bulto en el fondo del decorado ha levantado toda una leyenda urbana, pero se sabe que aquel bulto es en realidad una de las aves silvestres que se colocaron en la cinta. A diferencia de otras cintas consideradas malditas en la historia del séptimo arte, la película La Dimensión Desconocida, que en algunos países se llamó En los Límites de la Realidad, no estuvo plagada de diversos sucesos extraños, accidentes o muertes consecutivas, o encasillamiento y declive de sus actores. Esta cinta solo tuvo un hecho fatídico, pero de tal envergadura que se considera uno de los episodios más trágicos ocurridos en una filmación, lo que la ha elevado a la categoría de película maldita. La madrugada del 23 de julio del 82, Landis filmaba a 45 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles el final del primer capítulo. El actor Vic Morrow debía realizar una escena en la que llevaba en brazos a 2 niños vietnamitas y cruzaba un río en medio de explosiones, pues se encontraba en plena guerra de Vietnam. En un momento en que un helicóptero sobrevolaba a muy baja altura, algo que pudo ser tierra y piedras generadas por las detonaciones, hicieron perder el control del aparato, que se precipitó al suelo. Las aspas de la hélice decapitaron a Morrow y al niño Mika Ding Le, de 7 años, y aplastó a René Shin Ji Chen, de 6. Esta parte fue retirada de la película, pero las horribles escenas quedaron en el rollo como prueba para la batalla legal de casi una década que se inició contra Landis y el personal involucrado en este episodio. Finalmente todos fueron absueltos, pero se cambiaron los reglamentos laborales para niños actores en cuanto a restricción de horarios, abstención en escenas de riesgo, y se estableció como obligatoria la presencia de un familiar o tutor. Tuvo un reparto de lujo conformado por Clark Gable, Montgomery Clift y Marilyn Monroe. Sin embargo, pasó a conformar la lista de películas malditas al convertirse en la última cinta de 2 de sus actores principales, y porque el rodaje fue un total infierno, en donde los vicios y tendencias autodestructivas estuvieron a la orden del día. A lo largo del rodaje, Marilyn dejó de asistir en varias ocasiones o llegaba sumamente tarde y no lograba concentrarse en sus diálogos. Se dice que su maquillador muchas veces la arregló dormida, ya que era imposible despertarla por el efecto de las drogas. Incluso tuvo que ser internada 10 días de urgencia en Los Ángeles. Pero la actriz no fue la única que tenía problemas de adicción. Montgomery Clift ya tenía un historial de abuso de alcohol y drogas desde hacía tiempo atrás, y Gable bebía whisky en exceso y fumaba 3 cajetillas de cigarros al día. Todos estos factores provocaron retrasos y problemas en la filmación, y al parecer afectaron la salud de Gable, que sufría del corazón y de presión alta. Además, se dice que insistió en hacer él mismo algunas escenas de riesgo, debido a que no estaba contento con el trabajo de los dobles. El actor sufrió un infarto luego de 3 días de terminada la película y murió una semana después. Su esposa estaba embarazada de su único hijo varón. Pero esta no fue la última cinta solo para el recordado actor de Lo que el viento se llevó. Marilyn murió el 5 de agosto del 62 por una sobredosis de barbitúricos, dejando inconclusa la película Something's Got to Give. Su muerte ha dado origen a muchas especulaciones sobre si fue un suicidio o asesinato, y se han barajado importantes nombres como el de los hermanos Kennedy. Finalmente, la última víctima de esta historia fue el actor Montgomery Clift, al que la propia Marilyn definió como la única persona que conozco que está peor que yo. En 1966 falleció por complicaciones en su salud debido a sus adicciones. Su muerte fue calificada como el suicidio más largo de Hollywood. Es uno de los superhéroes más oscuros y enigmáticos que existen y uno de los que más seguidores poseen. Llevado al cine en más de una ocasión, las últimas entregas del director Christopher Nolan se han convertido en éxitos taquilleros que solo han sido opacados por trágicos eventos dentro y fuera del rodaje, dando origen a la llamada maldición Batman. Ya anteriormente, en la primera entrega dirigida por Tim Burton, la actriz que iba a interpretar a Vicky Vale, Shan John, se rompió un brazo,
por lo que se tuvo que elegir a Kim Basinger para no retrasar la producción. Y en Batman y Robin de 1997, George Clooney se rompió una pierna, por lo que tuvo que hacer sus escenas llevando un incómodo yeso y se tuvieron que hacer modificaciones en el traje. Pero estos son percances propios de cualquier película. La verdadera cadena de eventos desafortunados arrancó con la segunda entrega de la saga de Nolan, titulada Batman, el Caballero de la Noche, en donde Conway Whitlight, un técnico de efectos especiales, murió durante el rodaje de la película en una escena de persecución. Él operaba una de las cámaras dentro de un vehículo que perdió el control en una curva y chocó contra un árbol. El 22 de enero del 2008, un par de meses antes del estreno de la cinta, Heath Ledger, que encarnó magistralmente al Guasón, falleció de una sobredosis accidental al mezclar medicamentos para el insomnio, el dolor y la ansiedad. El actor no pudo ver el fruto de su estupendo trabajo ni recibir el Oscar que ganó por su interpretación. ¡Suéltala! ¡Qué mala palabra elegiste! A estos dos fatales accidentes se sumó el que sufrió el actor Morgan Freeman, que tuvo un aparatoso choque con su auto en agosto del 2008 que casi le cuesta la vida. Tras tener fracturas de brazo y hombro izquierdos, fue sometido a una operación para reconstruirle nervios y tejidos y tuvo que someterse a terapias y tratamientos para recuperar la movilidad de su extremidad. Pero los verdaderos hechos trágicos se iniciaron con la muerte de un extra que sufrió un ataque al corazón durante un descanso en los ensayos de la película, y luego con la terrible masacre en un cine de Colorado el 20 de julio del 2012, perpetrado por James Holmes, que mató a 12 personas e hirió a otras 60 mientras se realizaba la proyección de estreno de la película. Cuando fue capturado le dijo a sus captores que él era el Joker. Aunque durante su rodaje no hubo muertos ni heridos, sus efectos mortales se manifestaron años después, cobrando varias decenas de vidas, entre las que estuvieron sus estrellas principales y gran parte del equipo técnico. El Conquistador de Mongolia fue una cinta de 1956. La película, que narra la vida del caudillo mongol Gengis Khan, requería de un escenario desértico para el que se eligió como locación una remota zona del desierto de Utah, colindante al estado de Nevada. Lo que todos desconocían era que se encontraban muy cerca del lugar donde el ejército norteamericano había llevado a cabo una gran cantidad de pruebas nucleares. Además, por entonces, poco se sabía de las consecuencias de estar expuesto a grandes dosis de radioactividad. Años después, decenas de personas involucradas empezaron a enfermar de cáncer. Uno de los primeros en encabezar la lista negra fue el director Dick Powell, que murió de cáncer de glándulas linfáticas en 1963. Ese mismo año, Pedro Armendáriz, padre del también actor que lleva su mismo nombre, se suicidó al recibir la noticia de que el cáncer que padecía era incurable y que tenía poco tiempo de vida. Así como ellos, personal de producción y otros actores fueron falleciendo a lo largo de los años. Agnes Moorehead, recordada por su papel de Endora en la serie Hechizada, murió de cáncer al pulmón. Susan Hayward libró por 2 años una batalla contra un cáncer cerebral que perdió en 1975. Y John Wayne murió 4 años después a causa de cáncer al estómago. Anteriormente ya había padecido de cáncer al pulmón, pero superó la crisis luego de una operación. La lista fue larga. En total, de las 220 personas involucradas en el rodaje, más de 90 enfermaron de algún tipo de cáncer, y para la década del 80, en que se desató el escándalo, más de 46 personas ya habían fallecido a consecuencia de este mal. Y aunque no hubo vidas que lamentar, muchas coincidencias escalofriantes llevaron a muchos a creer que alguna fuerza oscura quiso impedir que el film se llevara a cabo. La primera experiencia la vivió el protagonista de la película, Gregory Peck, que interpretaba a Robert Thorne, padre de Damien. El avión en el que viajaba rumbo a Inglaterra fue alcanzado por un rayo en pleno vuelo. Pero lo curioso fue que pocos días después el avión en el que iba David Seltzer, guionista de la película, también fue alcanzado por otro rayo. En ambos casos no hubo consecuencias fatales. Durante la filmación se dice que los animales que participaron en la producción se comportaron muy nerviosos e incluso violentos. Un Rottweiler atacó a su instructor, pero el hecho más escalofriante fue que al día siguiente del rodaje se conoció que un cuidador del zoológico fue atacado por los leones.
Al parecer, alguien dejó una reja abierta. La llamada maldición de la profecía está repleta de hechos que pudieron ser fatales, pero que no terminaron afectando a ningún integrante del rodaje. Sin embargo, son relatados como increíbles curiosidades. Por ejemplo, el director Richard Donner sufrió un leve atropello y el hotel en el que se hospedaba fue atacado por miembros del IRA, el Ejército Rojo Irlandés. Gregory Peck canceló un vuelo a Israel y la nave se estrelló ese día, muriendo todos los que iban a bordo. Una vez finalizado el rodaje de la película, el avión en el que se transportaba el negativo de la cinta tuvo que hacer un aterrizaje forzoso antes de llegar a su destino debido a la formación de un tifón. Esto alimentó los rumores que se tejían sobre que algo o alguien no quería que el film se llegara a exhibir. Al parecer, el aura diabólica que proyectaba la cinta del director William Friedkin se trasladó detrás de cámaras. Los problemas empezaron desde el primer día de rodaje con la noticia del fallecimiento del hijo de 1 año de edad del productor ejecutivo. Y dicen que durante toda la filmación, otros familiares de actores y trabajadores también fallecieron. Pero la supuesta maldición no solo afectó a personas vinculadas a los que laboraron en el film. 2 actores no llegaron a ver el estreno de la cinta. El actor irlandés Jack McGowan, que murió por una complicación de epidemia gripal, y la actriz Vasiliki Maliaros, que hacía de mamá del padre Karras. Además, sucesos inexplicables como ruidos, voces, objetos que desaparecían, la caída de focos y rollos velados sin razón alguna, empezaron a causar desazón entre el equipo de producción. El director, al parecer, presionado por los estudios y obsesionado con hacer de esta película un éxito, sometió a actores y trabajadores a condiciones extremas. Se dice que a menudo gritaba y presionaba a los actores y que dispuso que el cuarto en donde Linda Blair es poseída tuviera una temperatura bajo cero para provocar ese escalofriante vaho de los actores cuando hablaban y para obligarlos a no equivocarse en sus escenas para no congelarse por más tiempo. Todo empeoró cuando se incendió gran parte del decorado de la película, que obligó a retrasar 6 semanas la filmación. Retrasos y hechos inexplicables se sumaron a otros desafortunados incidentes. El arnés que sostenía a Regan, papel interpretado por Blair, se rompió, causándole lesiones en la columna vertebral. Pero este solo fue uno de los tantos accidentes laborales que se dieron durante el rodaje. Estos sucesos elevaron el temor de todos los involucrados en la cinta, lo que obligó a los productores a solicitar que un sacerdote bendijera los sets del rodaje. El estreno del Exorcista en 1973 también dio mucho que hablar. Se tuvieron que colocar ambulancias afuera de las salas de cine debido a las múltiples crisis nerviosas, desmayos e incluso se dice ataques cardíacos que provocó la cinta. El terror colectivo fue tal que empezaron a surgir diversos casos de posesiones demoníacas en todo el país y los sacerdotes eran convocados para realizar exorcismos. ¡Mataste a tu madre! ¡La recantereta en martillo! ¡Cierra la boca! ¡Nunca te perdonará! ¡Regreso, señor! Pero la tragedia no solo abarcó a la película, sino también a la posterior obra teatral montada en Londres en 1975, en donde la actriz Mary Ure, que interpretaba a Regan, apareció muerta al día siguiente del estreno, ahogada en su propio vómito por sobredosis de barbitúricos. ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? Desde entonces se dice que una maldición está unida a El Exorcista y por ello muchos actores quedaron encasillados en sus papeles, especialmente Linda Blair, cuyas posteriores cintas juveniles no lograron consagrarla como actriz.